Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 3, del verso 9. Amén. Amén. Cuando todos tengan, por favor, me confirman para comenzar con la lectura. Amén. Primero Corintios, ¿cuánto? 3:9. Ok. Leemos la palabra de nuestro Dios en nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, el edificio de Dios. Amén. Amén. Como tema en esta noche a la meditación le he puesto el edificio de Dios, como dice aquí en el versículo. Amados hermanos, la iglesia es una obra de Dios compuesta por miembros. Cada uno de nosotros somos miembros a quienes Dios dota de dones para que al complementarnos podamos formar un edificio divino el cual debe crecer, y cada miembro tiene su responsabilidad, porque también hay una recompensa. Amén. En 1 Corintios 3:14 está ahí mismo, podemos ver que si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. En este edificio divino de Dios hay que ir sobre edificando cada uno de nosotros, los miembros, que somos los que conformamos parte del cuerpo de Cristo y somos la iglesia también. Entonces es importante que cada miembro conozca cuál es su función dentro de este edificio, el edificio de Dios. Amén. Amén. El tema principal de la Biblia, después de nuestro Señor Jesucristo, es el edificio de Dios, o sea, cada uno de nosotros. Por lo consiguiente, toda la Biblia también trata de la edificación. El pensamiento central y divino de las Escrituras es que Dios está en procura de un edificio santo, de un edificio divino, que sea una mezcla de sí mismo con la humanidad, con nosotros. Por lo tanto, Él está en la comisión de crear una entidad viviente compuesta por personas vivas, las cuales han sido redimidas por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, el edificio de Dios, un edificio divino, ¿quiénes lo conforman? ¿Quiénes conforman el edificio divino? Los conforman, yo tengo 3 puntos aquí: Jesucristo, punto 1, el Espíritu Santo y los redimidos. Y vamos a conocer un poquito más de cada uno de estos personajes. Amén. Amén. En Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesucristo es la piedra principal de este edificio. Amén. Es la piedra angular. Amén. Amén. Dios en su corazón quiere tener una iglesia unificada, una iglesia en armonía con los demás creyentes. Amén. Amén. Y es muy importante que haya esa armonía entre cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Amén. El punto 2, el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne. El Espíritu Santo es la segunda persona que conforma este edificio divino. El éxito de la obra de este edificio divino está ligado, muy ligado a la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios mismo, nuestro Dios, es quien dota a cada uno de nosotros que trabajamos en su edificio, el cual día a día debemos de irlo edificando. Todos los días vamos a ir edificando el edificio divino, el edificio de Dios. Amén. Amén. La vida cristiana en sí es un edificio, es un día a día. El fundamento es Jesucristo, y la guía para seguirlo y para construir es el Espíritu Santo de Dios. El tercer punto, los redimidos.
¿Quiénes son los redimidos? En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, en Jesucristo, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El redimido, ¿qué significa ser un redimido? Dice el diccionario, rescatar o sacar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio. Cada uno de nosotros somos redimidos. Los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón somos redimidos por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Los redimidos somos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús y todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Amén. Al aceptar a Jesús en nuestra vida pasamos a formar parte de este edificio divino. Dios se forja en el hombre y también forja al hombre con un único propósito, y este propósito es el de edificar una morada mutua donde Dios sea la morada del hombre y el hombre llegue a ser una morada de Dios. Amén. Amén. Entonces no debemos olvidar que quienes conforman el edificio divino es Jesucristo como piedra angular, el Espíritu Santo que es la guía, y nosotros los redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero así como formamos parte de un edificio divino, también hay requisitos para poder formar parte de este edificio divino. ¿Amén? Entonces los requisitos son ser miembros santos, tener una sana doctrina, guardar y defender la fe. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Los miembros santos, en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, miembros santos, sin la cual nadie verá al Señor. Sabemos Amén. que para llegar hasta allá tenemos que ser santos y vivir en santidad. Día a día nosotros nos vivimos Santificado. tratar en la medida de lo posible de hacer las cosas que a Dios le agrada en santidad. Amén. La santidad es una realización del propósito de Dios para la vida del nuevo creyente. Es un estilo de vida completamente diferente al que antes nosotros teníamos. Amén. Es un proceso de transformación. Es aplicar la ortopraxis. ¿Qué es ortopraxis? Es la obediencia. ¿La obediencia a quién? A la obediencia a su palabra, la obediencia a Dios. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para poder ser perfectos, para poder llegar a ser como Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Amén. Amén. El segundo punto, que es la sana doctrina, en Tito 2:1 el apóstol Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vemos hoy en día que se tergiversa mucho la palabra de Dios. Hay algunas sectas que han quitado cosas de la Biblia, otras que la han aumentado. Hay un nuevo libro por ahí de una secta que no voy a nombrar, pero la sana doctrina es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios es quien motiva la sana doctrina. Amén. Amén. Y esta fluye de la palabra de Dios, de la voluntad revelada a través de la Escritura, de las Escrituras. Dios nos dio su palabra y la sana doctrina para que podamos conocerlo y para que podamos amarlo, para que podamos obedecerlo, para que le enseñemos a otros acerca de quién, acerca de Él. Amén. Amén. Y de lo que Él ha hecho, ¿en dónde? En la vida de cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, enseñar la sana doctrina lleva a una madurez espiritual, porque crecemos espiritualmente como lo hacemos de la manera secular, también podemos crecer de una manera espiritual. Amén. El tercer punto es guardar y defender la fe. Esa fe que nos trajo a los pies de Jesucristo, nosotros la tenemos que guardar en nuestro corazón y también la tenemos que defender. En 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Sabemos que muchos han perdido o han naufragado respecto de la fe. Amén. Pero la doctrina que no es sana transforma la fe. Una mala doctrina transforma la fe y extravía a la gente. La presencia de muchas sectas hoy en día y el peligro que esto conlleva es una realidad latente hoy más que nunca en la vida de la iglesia. ¿Amén? Por eso la iglesia, cada uno de nosotros conformamos la iglesia, debe orar
en el Espíritu. Hay que orar con el Espíritu, con entendimiento, amén. Y también debemos mantenernos en amor. Tenemos que mantenernos en amor, pero no en cualquier amor, sino en el amor de Dios, amén. Amén. Entonces, si nosotros somos edificados junto con otros creyentes, ¿en qué nos constituimos cada uno de nosotros? Si nosotros somos unificados y edificados, ¿en qué nos hemos constituido? Nos hemos constituido en dos cosas. Primero, en una obra divina. ¿Por qué? ¿Por qué en una obra divina? Porque nosotros somos comunidad misionera, iglesia capacitada por Dios y creyentes que por medio de nosotros se vislumbra una nueva humanidad. Vamos a hablar sobre la comunidad misionera. En Mateo 28:19 el Señor nos mandó una comisión: ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, dice. A todas partes. Nosotros somos una comunidad que proclama las buenas nuevas de Jesucristo, amén. Amén. Las buenas nuevas del reino de los cielos, amén. Nosotros somos una comunidad que proclama una reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, éramos enemigos de Dios. Estábamos separados, alejados de Dios. Amén. Había un enorme vacío que nos separaba de Dios. Pero Jesucristo, con su accionar en la cruz del Calvario, puso un puente que nos acercó a nosotros hacia Dios. Entonces, ahora, a través de Jesús, nosotros podemos llegar a Él. Él nos reconcilió, amén. Amén. Por eso somos una comunidad misionera. Tenemos que proclamar de lo que nosotros recibimos a los demás que aún todavía no lo saben o están indecisos todavía, ¿no? Amén. La iglesia capacitada por Dios también somos nosotros. En Efesios 3:10 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de, no de un edificio, porque el edificio no habla, no camina, no nada. Cuando aquí habla de la iglesia, por medio de la iglesia, habla de nosotros, los hijos de Dios, de los miembros, amén. Entonces, el Cristo, a través de su Santo Espíritu, nos da poder y nos capacita para que cumplamos ese propósito, amén. Amén. Y que nosotros demos a conocer las bondades de Dios a todos aquellos que la quieran oír, porque hay muchos que tienen sed de escuchar la palabra de Dios, pero van a haber otros que no quieren saber nada. Pero nuestra responsabilidad es hablarles a todos. La decisión ya está, es en el hombre, de decidir si acepta y escucha o si rechaza y se hace el sordo. Pero ya nosotros hemos cumplido con nuestra misión, con nuestra labor. Amén. Amén. Creyentes por medio de los cuales se vislumbra una nueva humanidad. En Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso éramos nosotros, tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos ahora luz que debe brillar en medio de toda esta oscuridad. Amén. ¿Por qué? Porque la realización del propósito de Dios para la nueva vida del ser humano cuenta con un poder maravilloso, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Con la fe en quién? Con la fe en Jesús. Amén. Con la fe en nuestro Señor Jesucristo, en nadie más, sino solamente en nuestro Señor Jesús, en las promesas que Él nos ha dado a través de su palabra y que sabemos que Él las va a cumplir, amén, porque Dios promete lo que cumple. La fe de que Dios es un Dios de misericordia, Él es misericordioso, y todos aquellos que se llaman seguidores de Cristo estamos dispuestos a reconocer y a señalar cualquier error, pecado o falsa doctrina que pueda haber aún en medio de nosotros. Apartarnos nosotros de aquellos que ponen tropiezo y cambian la voluntad de Dios, porque nosotros hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de Dios, no a hacer seguimiento a otras cosas que no estén escritas en la palabra. Pero también, si nosotros somos edificados con otros creyentes, ¿en qué también nos constituimos? Aparte de una obra divina,
también nos constituimos en una ayuda. ¿Para qué? ¿Para el beneficio de quién? Para el beneficio y el fortalecimiento de la iglesia. Somos ayuda para un beneficio mutuo y para un fortalecimiento mutuo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dos razones yo tengo aquí. Primero, sirviendo. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sirviendo buenas obras, dice aquí, para poder desarrollarlos en Cristo Jesús, seguir siendo parte de este edificio divino. Hay un paso muy importante que dar, amén. Amén. Y es poner en práctica nuestra fe. Amados hermanos, tenemos que poner en práctica nuestra fe. ¿Cómo? Con nuestro servicio ayudamos al crecimiento y al fortalecimiento de la iglesia. Edificamos y somos ayuda a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que ayudarnos los unos a otros, amén. Edificarnos los unos a los otros. Ya, porque todo lo que nosotros aprendemos debemos de ponerlo en práctica con nuestro servicio. Cada uno de nosotros tenemos habilidades y dones que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dotado de dones y de habilidades a cada uno de nosotros, los hijos de Él. Amén. Y la forma de demostrarlo es nuestra entrega y dar el testimonio de que le amamos a Él. Podemos apreciar la obra del Dios triuno actuando con un solo propósito, que es el de dar poder a su iglesia, a nosotros, es decir, empoderarnos para la obra a la que nos ha encomendado el Señor. La unidad de los cristianos viene de la multiforme manera en que Dios demuestra su amor. Amén. Entonces Él es bueno. El segundo, el compartir, compartiendo. En Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, compartir con otras personas acerca de nuestra fe, porque la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó es la de compartir, amén. Amén. Buenas nuevas a toda persona, a toda persona. Esto no fue una sugerencia, hermano, esto fue una comisión, es un mandato para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Compartir que Cristo vino a salvarnos es un mandato. Amén. Todo cristiano es llamado a llevar a cabo esta misión. Amén. Todo cristiano es llamado a llevar a cabo esta misión. Hay muchas maneras de hablarle a otras personas acerca de Jesús. Recordemos que somos instrumentos que Dios quiere usar. Amén. Amén. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu en cada uno de nosotros, así como también fuimos llamados en una misma esperanza. Nuestro compromiso como personas de fe nos compromete a enseñar en santidad y enseñar también el amor y la fidelidad del Dios triuno. Amén. Amén. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, concluyendo ya, cuando vino el día del Pentecostés, el edificio de Dios comenzó con 120 personas allá en Jerusalén. Amén. Amén. Ese mismo día ese edificio creció con 3,000 personas más. Amén. Luego de aquello, otro día, con 5,000 personas más. Amén. ¿Sí? Ellos empezaron a trabajar no conforme a la forma o a la tradición, ni judía, ni romana, ni griega, que eran los que en esos tiempos estaban en esas regiones. Amén. Amén. No, entonces, ¿cómo explicar qué fue lo que pasó ahí? Para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo es la llave de toda dádiva y toda aproximación espiritual. Es el Espíritu Santo el que hizo toda la obra. Amén. Amén. Bien se ha dicho que el Espíritu Santo es la experiencia de Dios en el creyente. El Espíritu Santo es la experiencia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo es la acción viviente de Dios en el mundo, amados hermanos. Es la acción viviente de Dios en el mundo. El Espíritu Santo en su ministerio se concierne especialmente en transmitirnos a cada uno de nosotros, a los creyentes, los frutos de la victoria de la obra consumada por Cristo allá en la cruz del Calvario. Todo cristiano es llamado a adorar a Dios. Para eso hemos sido creados también. Amén.
Amén. Pertenecer y tener compañerismo ¿con quién? Con la familia de Dios, con los demás también, con la familia de Dios primeramente. Crecer y desarrollarse con la familia de Dios. Por eso es importante, muy importante, asistir a los cultos, amén, Amén. a los seminarios, a los estudios bíblicos, es muy importante, a talleres y todo lo que tenga que ver con la enseñanza de la palabra de Dios para edificar ese edificio de Dios, ese edificio santo, ese edificio divino, amén. Somos llamados a servir en la iglesia utilizando nuestras habilidades y los dones que Dios nos ha dado. De la misma manera, hermanos, hemos sido llamados a compartir con otras personas estas buenas nuevas, amén. Amén. Por eso, amados, es que como cristianos llamados a promocionar las acciones a esta nueva humanidad de Cristo, nosotros debemos ser firmes y constantes. No debemos fluctuar, tenemos que ser firmes y constantes en mostrar que existe otra forma de proceder. Somos nueva criatura nosotros ahora, tenemos que cambiar nuestra forma de proceder. Tenemos que dar testimonio de Cristo, que nos amó tanto hasta entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Estamos llamados a enseñarle a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino, a nuestro compañero en la universidad, a nuestro compañero en el colegio, a las personas que suben en un ascensor junto con nosotros, a nuestros padres, porque hay padres de muchos de nosotros que todavía no han venido a los pies del Señor, amén. Nuestros familiares, somos nosotros llamados a dar el ejemplo de dar cuál es la forma correcta de vivir como una nueva criatura que somos, un nuevo edificio que está siendo construido para el Señor. Tenemos que seguir el ejemplo del amor de Jesús como instrumentos de luz. Amén. Asistidos por el Espíritu Santo. Los cristianos estamos llamados a ser distintos. Debemos hacer la diferencia. Son acciones que despierten en los demás inquietud de saber qué motiva en nosotros el ser parte de esa diferencia. Que los demás tomen un bonito ejemplo que brinda el vivir con la certeza de que ser amados y ser hijos de Dios nos hace diferentes, amén. Debemos ser fuertes, incansables también, al nadar contra las corrientes carentes de sentido que nuestro entorno nos presenta como que son cosas buenas y que son cosas normales. Hoy en día vemos tantas cosas que sabemos que a la luz de la palabra no está correcto y ya es pecado, pero se lo llama que es normal, porque es la decisión de cada quien, ¿verdad? Así que, hermanos, procuremos que al pararnos delante de un espejo podamos nosotros ver reflejado en él el rostro de Cristo en él, amén. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, a entender que somos edificio de Dios y que cada uno de nosotros tenemos que ir edificando y que un día vamos a tener la recompensa, vamos a ser probados y reprobados, dice la palabra de Dios. Entonces que Dios nos ayude y que la guía de su Santo Espíritu siempre esté con cada uno de nosotros y que Dios añada bendición a su palabra y en el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén.